Nunca me gustó pasar por ese camino cuando se hacía de noche, y no era porque creyera en fantasmas, ni porque hubiera escuchado historias demasiado extrañas sobre el lugar. Era algo más difícil de explicar. Cada vez que caminaba junto a ese cementerio sentía una incomodidad que no lograba sacudirme, tal vez eran las cruces de madera inclinadas por los años. Los arriates llenos de hierba seca o el hecho de que las tumbas parecían perderse en la oscuridad cuando el sol desaparecía. Aquella noche regresaba tarde y no tenía otra ruta para llegar a casa. El cielo estaba cubierto por nubes oscuras y apenas entraba algo de luz, todo parecía más apagado de lo normal. Recuerdo haber pensado que sería mejor caminar rápido y dejar el cementerio atrás cuanto antes. Los primeros minutos transcurrieron sin nada extraño, el sonido de mis pasos sobre la tierra era lo único que rompía el silencio. Después de un rato empecé a notar que algo no estaba bien, no escuchaba insectos, tampoco el viento, ni siquiera los perros que normalmente ladraban desde las casas más cercanas. Era un silencio raro, pesado, de esos que hacen que uno levante la cabeza sin saber exactamente por qué. Intenté ignorarlo, pero entonces escuché un golpe seco que venía desde el interior del cementerio. Sonó como cuando alguien clava un poste en tierra húmeda. Me detuve un momento y miré entre las cruces, no vi nada. Me quedé esperando unos segundos, y como no volvió a escucharse, seguí caminando. Apenas había avanzado unos metros cuando el mismo golpe resonó otra vez, esta vez me pareció más cercano. Volví a mirar, todo seguía igual, o eso creí. Continué avanzando, aunque ya no tan tranquilo. Había algo que empezaba a incomodarme y no lograba entender qué era. Entonces me di cuenta, una de las cruces que había visto cerca, de la cerca parecía estar ahora unos metros más adentro. Me quedé observándola un instante. Después pensé que seguramente estaba confundido. La oscuridad hace que las distancias parezcan distintas, seguí caminando, pero cuanto más avanzaba más tenía la sensación de que las cruces cambiaban de lugar cuando dejaba de mirarlas. No era algo evidente, no las veía moverse. Simplemente apartaba la vista y cuando volvía a observarlas algo parecía diferente. Empecé a acelerar el paso mientras trataba de convencerme de que estaba cansado y de que mi cabeza estaba exagerando cosas que no existían. Fue entonces cuando comenzaron los susurros. Al principio parecían mezclarse con el silencio. Eran tan bajos que pensé que provenían de las ramas de los árboles, pero poco a poco fueron haciéndose más claros, ya no eran susurros, eran voces. Muchas voces. No entendía lo que decían, aunque estaba seguro de que hablaban al mismo tiempo. Seguí caminando sin mirar hacia el cementerio. Me repetía que no pasaba nada, que en unos minutos estaría lejos de allí y que al día siguiente me reiría de todo aquello. Sin embargo, los murmullos continuaron creciendo hasta que finalmente distinguí una palabra. Mi nombre, lo escuché una vez, después otra. Luego decenas de veces. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda y comencé a caminar más rápido. Las voces seguían pronunciándolo. No gritaban, no sonaban amenazantes, eso era peor, porque sonaban como personas intentando llamar la atención de alguien que no las escucha. Fue en ese momento cuando empecé a correr. El problema era que el camino no terminaba. Conocía perfectamente aquella ruta, sabía cuánto tardaba en recorrerla, pero por alguna razón el cementerio seguía apareciendo a mi lado. Corría y corría, y las cruces continuaban allí, extendiéndose en la oscuridad como si no tuvieran final. El corazón me latía con fuerza y la respiración comenzaba a fallarme, de repente tropecé con algo y caí al suelo. El golpe fue tan fuerte que durante unos segundos me quedé inmóvil intentando recuperar el aire. Cuando levanté la vista, vi una cruz justo delante de mí, tan cerca que podía tocarla con la mano. Miré alrededor y sentí un vacío en el estómago, ya no estaba junto al cementerio, estaba dentro. Me puse de pie lentamente mientras observaba las filas de tumbas que me rodeaban, no entendía cómo había llegado allí. Lo primero que pensé fue que me había desviado durante la carrera, aunque ni siquiera eso tenía sentido. Entonces vi algo escrito en la cruz que tenía delante, me acerqué para leerlo. Había una fecha, nada extraño, después vi otra línea grabada en la madera. La frase decía, aún sigue caminando,
fruncí el ceño sin comprender. Miré la cruz de al lado, tenía la misma frase, después observé otra y otra más. Todas repetían exactamente las mismas palabras. Comencé a caminar entre las tumbas mientras una sensación extraña se apoderaba de mí. No era miedo, era algo distinto, algo que no lograba identificar. Finalmente llegué a una cruz más vieja que las demás. La madera estaba desgastada y una fotografía casi borrada seguía pegada en la parte superior. Me acerqué para verla mejor. Durante unos segundos no entendí lo que estaba mirando. Después sentí algo parecido a un recuerdo intentando abrirse paso dentro de mi cabeza. Vi lluvia golpeando un parabrisas, vi luces acercándose demasiado rápido, escuché un frenazo. El sonido de vidrios rompiéndose, metal doblándose, y miré oscuridad total. Entonces volví a mirar la fotografía y comprendí por qué aquel rostro me resultaba tan familiar. No era el de un familiar, no era el de alguien conocido, era el mío. Me quedé inmóvil observando aquella imagen mientras los recuerdos seguían regresando. Poco a poco entendí algo que había permanecido oculto durante años. Las voces no intentaban asustarme, las cruces no intentaban atraparme, nadie me estaba persiguiendo. Todo aquel tiempo habían estado intentando recordarme algo que me negaba a aceptar. La frase grabada en cada cruz nunca había sido una advertencia, era una descripción: aún sigue caminando. Hablaba de mí, porque aquella noche no estaba pasando junto al cementerio, llevaba años haciéndolo. Años recorriendo el mismo camino una y otra vez, sin comprender por qué jamás llegaba a ningún lugar. Y mientras observaba mi fotografía desgastada por el tiempo, entendí por fin que el accidente no era un recuerdo lejano, era el último recuerdo que había tenido antes de terminar exactamente donde estaba ahora. Las voces se apagaron, el silencio regresó, y por primera vez en mucho tiempo, el camino dejó de parecer interminable.